Ahí, no. Te faltó decir que soy maestro normal superior. Ah, vos fuiste al instituto. O sea que estoy en el círculo de los jóvenes. Bueno, en principio sí, quiero también traer el saludo de los compañeros de Río Negro, con los que compartimos la militancia. Cada vez que se genera un encuentro de estos, hay expectativas, pues tenemos expectativas en el cambio a nuestro favor, que podamos, digamos, superar esta noche este gobierno y creemos que la discusión y los encuentros nos hacen mejores para volver. Así que, especialmente de las tres compañeras que mencionó Silvia, de Noemí, de Claudio y de Silvia Zanabria, que son las que se encargan las que están encargadas del trabajo específico de superior. Pero bueno, aquí estamos, así que ya con eso, quiero decir solamente que he estado absolutamente libre para pensar lo que voy a decir, así que de acuerdo a lo que me dijo Silvia, voy a contar dos experiencias No, quería contar algunas experiencias, dos particularmente, que tienen que ver con superior, que se gestaron y se desarrollaron en Río Negro, que tienen que ver con el texto, con la educación superior, y que creo que nos llevan a algunas reflexiones importantes para el momento. En primer término, la experiencia de la propia organización académica laboral de los institutos de Río Negro, que ya en la década de los 80 asumió la organización laboral, lo que se está reclamando acá, digamos, del tema de los cargos, con horas institucionales para trabajo de investigación, de extensión, reuniones diarias, hay consejos directivos, digamos, el formato que favorece el trabajo colectivo está instalado desde hace varios años, con lo cual me parece interesante hacer un análisis un poco más profundo de qué pasó con ese formato, ¿no? Y la otra experiencia que quería hacer mención era lo de los talleres de educadores, una propuesta de formación para el nivel medio, enmarcado en la experiencia de la llamada CBU, también de los años 80, que cuestionando este formato de formación, digamos, de perfeccionamiento a través de cursos, criticando de que esos cursos no afectaban la práctica docente, se armó, digamos, esta propuesta educativa de taller de educadores, a lo que apunta es a reunir a los docentes con horas institucionales en su cargo, porque en el nivel medio también había cargos con horas institucionales, una vez por semana se reunían los docentes y había toda una discusión, un perfeccionamiento, una reflexión sobre la propia práctica. Entonces me parece que son propuestas, una de formación inicial, por lo menos en su aspecto organizativo, y otra de formación permanente, basado en la reflexión de la práctica, que fueron muy importantes, fueron muy potentes en su momento. Puedo contar como, hacía anécdota, yo participaba en el sindicato. El sindicato docente históricamente estaba conformado con mayor participación de primaria, de los maestros de primaria. Nivel secundario era otro nivel, estaban en otra cosa, y ni les cuento nivel terciario ya era, ni siquiera era parte de niveles, era una cosa. A raíz de estas modificaciones, las listas, un detalle pero creo que es significativo, las listas sindicales que armamos, por ejemplo en Bariloche y en otros lugares donde era fuerte la experiencia del CBU, comenzaron a tener mayor participación de los docentes secundarios y participación de los terciarios también. O sea, a lo que voy es que se prendió, digamos, un compromiso institucional, y más allá de la institución, en ese momento un compromiso con lo sindical, con el sistema educativo en su conjunto. Hasta ahí todo bien, digamos. Lo que me interesa por ahí evaluar y que tengamos en cuenta es cómo siguió la historia, digo, porque cuál fue el contexto en el que surgió esto. Fue la recuperación de la democracia, con una disputa muy clara entre las acciones autoritarias que venían fortalecidas, digamos, desde la dictadura, la recuperación de la democracia, en el cual la participación y la democratización de la sociedad, de la escuela, digamos, daba como un sentido a toda la tarea y un compromiso a los docentes
para ese sentido, y por lo tanto, para trabajar en la escuela tenía sentido el formato dentro de esa propuesta, etc. A lo que voy es que después vino el neoliberalismo. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con los talleres de educadores? En su primer momento tenían coordinadores externos que tenían todo un trabajo centralizado, que se reunían, discutían cómo generar, cómo proponer, digamos, la formación permanente, qué discutir en los talleres de educadores, etc. El siguiente paso comienza cuando ya ven que esto va para atrás, digamos, lo que empieza es un vaciamiento. Nosotros ya conocemos muy bien la metodología neoliberal de vaciar algo de contenido para después que pierda el sentido o borrarlo, sacarlo, que desaparezca o dejarlo ahí. Sí. Entonces quitaron los coordinadores externos, no hubo más línea político-pedagógica para esos espacios, y esos espacios se fueron consumiendo solos. Y obviamente empezó a primar el sentido común, digamos, del individualismo, de la meritocracia, de qué hago acá, prefiero estar dando clases, etc. Como que generaron, por el vaciamiento y el retiro, un caldo de cultivo para que vuelva, digamos, esta concepción individualista, y ese espacio, ese formato, digamos, finalmente lo borraron y no hubo tanta resistencia en cuando lo borraron porque ya estaba vaciado prácticamente de contenido. Los institutos continuaron con el formato. Lo que pasa es que esa potencia que se vislumbraba en los 80, digamos, hoy por hoy, en plena época, digamos, de este nuevo neoliberalismo, digamos, no tiene una potencia transformadora. Entonces, a lo que voy es, creo que hay que reflexionar la relación entre los formatos y el proyecto político educativo. Obviamente, un formato responde a un proyecto político educativo. De hecho, si queremos una escuela autoritaria, tenemos un director, el trabajo individualizado, que controle y que haga lo que, como en la época de la dictadura, de los contenidos que bajaban, digamos, del gobierno militar. Obviamente, si queremos otro tipo de proyecto educativo, participativo, democrático, democratizador, vamos a estar pensando en formatos que tengan que ver el trabajo colectivo como eje. Digamos, esto es claro. El tema que tenemos que tener en cuenta acá es que el formato solo no alcanza, o sea, es re importante el formato. Digo porque no es que los institutos de Bariloche, con estas mejoras en la condición laboral, no es lo mismo que si tuvieran las horas libres, porque hay trabajo. Lo que pasa es que queda muy en el esfuerzo individual, en el voluntarismo. ¿Por qué? Porque no hay línea. O sea, en algún momento el neoliberalismo, por lo menos en Río Negro, acá creo que por ahí capaz que fue distinto, a través de un ministro, un famoso, presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Rulli, quiso implementar la descentralización educativa en los años 90, estoy hablando soy maestro normal superior, hablo de esa época, quiso implementar la descentralización no ya a las localidades, sino a las escuelas, con el famoso proyecto Cumelcán, y quiso transformar los estatutos docentes. Había un tema, el neoliberalismo recién comenzaba. Roberto Rulli es una persona que hoy día nos saludamos respetuosamente, a pesar de toda la oposición que hicimos en su momento, pero era honesto intelectualmente. Él se había comprado, él creía que era progresista eso, realmente lo creía, y era una persona formada. Nos costaba mucho discutir con él y hemos aprendido mucho cuando teníamos que discutir con él. Era tan honesto, digamos, que nos dio el espacio de delegado y una jornada donde él presentaba su proyecto y nosotros podíamos presentar al nuestro con las críticas hacia el de él, y que los docentes decidan. Obviamente las 600 escuelas de Río Negrina, 597 dijeron que no a la reforma del estatuto y a la descentralización, 3 nomás dijeron más o menos, y bueno, y él en su honestidad también guardó el proyecto, y con eso pudimos, digamos, defender y resistir la reforma del estatuto de los 90, de aquella época, de los 90. ¿Cómo veo yo ahora el neoliberalismo? El neoliberalismo, por lo menos, no avanza con políticas. Lo que hace es, las políticas, inclusive nuestras, o las cierra o las vacía de contenido. Y esto digo lo que es el peligro de pensar un formato en sí mismo sin pensar en el proyecto, en el sentido de la educación. Yo creo que tienen que ir de la mano, si no se vacía de contenido, y ya sabemos lo que pasa, digamos. Por ahí buenas propuestas se resignifican con el individualismo reinante en toda la sociedad, no solamente los docentes por ser parte de la sociedad, con la meritocracia, y terminan siendo funcionales al neoliberalismo. Entonces, en ese momento la disputa era clara, era autoritarismo versus la democratización total, digamos.
Habrá que ver cuál es la disputa hoy. Bueno, yo creo que la disputa hoy es entre la exclusión neoliberal del mercado y la inclusión a través de los derechos y la generación de la ciudadanía plena, la ciudadanía de ser parte, la ciudadanía completa, y por lo tanto que en nuestras consignas hablamos del derecho a la educación. Derecho a la educación que implica una idea de calidad que no es solamente la medición de los resultados, sino de que es un concepto más amplio, como suele decir Alberto Silioni, mucho, digamos, la calidad más amplia, que estén todos adentro. Eso es calidad educativa, digamos, ¿no? Y derecho a la educación, que como he leído ahí de Rinesi, también dice que, bueno, el derecho a la educación implica que la calidad educativa sea igual para todos, si no, no es derecho, sino es privilegio. Entonces me parece que la disputa hoy, y cuando hablo de disputa digo, no es que, bueno, le vamos a ganar y nunca más, digamos, es difícil esto, digamos, hace 200 años que estamos en disputa entre dos modelos de país y de sociedad. Y a veces avanzamos nosotros, otras veces avanzan ellos, y bueno, tal vez haya que discutir a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en toda Latinoamérica, que después de años de gobiernos nacionales y populares no hemos logrado, en la parte cultural, generar algún mojón de lo cual no podamos volver para atrás, digamos. Eso puede ser parte de una discusión política más grande. Pero hoy la disputa me parece que es esto, es la educación como derecho concebido como calidad para todos, inclusión para todos, la inclusión que tiene que ser obviamente social, política, económica y también educativa. Y creo que si nosotros tomamos eso como eje político, de lineamiento político, se ordena todo lo demás, porque vamos a estar pensando en una escuela, en un nivel inicial, con un sentido que tienda a eso, a que todos los pibes sigan la calidad máxima educativa, en igualdad de condiciones, la inclusión, la democratización, el derecho, etc. Primaria también, secundaria también, y al ordenar todo el sistema, justamente ordena también el sistema superior, que tiene que formar los docentes para ese proyecto. Me parece que hago hincapié en el tema del formato, pero también del proyecto. Y el docente, creo que hay que ver, queremos formar a los docentes. Bueno, ¿qué docente queremos formar? Digamos, ¿qué modelo de docente? No cualquier docente sirve para la inclusión, digamos. Eso me parece que son cuestiones que tendremos que discutir. Yo tengo una frase ya muy conocida, que el trabajador de la educación es trabajador de un derecho. Y eso le genera un derecho social, como es de la educación. Y eso genera compromiso. Yo creo que la batalla cultural puede estar ahí, digamos, de cómo logramos de que el sistema educativo, obviamente cuando seamos gobiernos, si no es una cuestión de la resistencia, podamos llegar a generar o a multiplicar una cultura que dé cuenta de esto. Y tomando a la formación inicial, creo que los estudiantes tienen, bueno, un doble lugar, ¿no? Un lugar de estudiante y lugar de futuro trabajador de la educación, trabajador del derecho, ¿no? Como estudiantes, creo que están atravesados por la misma desigualdad que otros niveles educativos, porque por suerte están accediendo, después de algunos años, de décadas ganadas, acceden a algunos sectores, otros sectores, a los que antes no tenían acceso, y eso genera dificultades, como toda cuestión que se modifica, digamos. Entonces me parece que hay que centralizar bien en cómo sostenemos, digamos, a los estudiantes en ese sentido. Y hablo no solamente de becas, de residencias, etcétera, sino también acompañamiento en el aprendizaje, que no es solamente que estén y que no aprendan, sino de que estén y que puedan aprender. Y eso requiere intervención, requiere docentes y requiere horas institucionales tal vez para hacer acompañamientos, fortalecimientos, como lo que podamos llegar a inventar. Yo creo que estas cuestiones están en el documento, yo las he visto en el documento. Tal vez por la extensión narrativa a veces parece como que están como más en un segundo plano. Lo único que puedo decirle al documento, o en función del texto que se estaba produciendo, es tal vez poner más en primer plano este tipo de cosas, me parece que son centrales, y que no quede solamente como que lo que queremos formar es modificar es un formato, que después el neoliberalismo nos lo puede refundacionar en otra cosa que nada tiene que ver. Bueno, y obviamente que todo esto que estoy diciendo se puede hacer realidad si en agosto y en octubre ganamos, si no, y en eso no podemos perder de vista eso también. Así que bueno, ese aporte. Muchas gracias. Gracias, Diego.